Muy buenos días, mi nombre es Juan Esteban Permino y mi grupo, que está conformado por Álvaro Rodríguez, Juan López y Daniela Cruz, les vamos a explicar un poco sobre qué es nuestro caso. Entonces, básicamente escogimos una demanda por reparación directa por parte pues, de un fallo de servicio por parte del Estado frente a un carro bomba. Básicamente el contexto es el siguiente: el día 26 de abril del 2021 la Policía Nacional realiza un operativo llamado Mercurio, en donde dan de baja a Gilberto Santa Rosa, alias El Ángel, que es el segundo al mando de una organización criminal que opera a nivel nacional que se llama Sendero Oscuro. Con pues, este resultado táctico pasaríamos al 28 de abril del 2021, en donde se empezarían las marchas del paro nacional y donde se iniciaría una desestabilización social pues por estas marchas y estos enfrentamientos que hubieron con la fuerza pública. Este mismo 28 por la noche salió un comunicado oficial por parte de Sendero Oscuro con su máximo líder hablando, que se llama Bernardo Vallejo, alias Mussolini, quien amenaza y dice pues que va a tomar represalias por la muerte de su segundo al mando y que va a aprovechar el desorden social que está causando el paro nacional. El 30 de abril del 2021 se encontraban Susana Oria Naranjo y Claudia Lorena Naranjo, que es la hija de Susana, en el centro haciendo compras y más o menos a esto de las 3:40 de la tarde explota un automóvil Chevrolet que estaba parqueado frente a la fiscalía, pues que tiene su sede en el centro de Cali. Esto pues claramente les causó varias heridas y son llevadas al Hospital San Juan de Dios, y pues con base a esto la niña queda sin una pierna, que toca pues amputarla, y con base a estos hechos es que vamos a cimentar el caso de pues ahora más. Los dejo con jurisdicción y cuantía. Muchísimas gracias. Teniendo en cuenta los hechos y las pretensiones de la demanda, se procederá a realizar la estimación razonada de la cuantía. Esta de conformidad con el artículo 157 de la Ley 1437 del 2011. Como nuestra demanda, la cuantía la establecimos en salarios mínimos legales mensuales vigentes, la ley nos dice que se tendrá en cuenta el vigente a la fecha de la presentación de la demanda, en este caso sería el 2021. Por lo anterior, la estimación sería la suma de 181.705.200 pesos, que corresponden a la mayor de las pretensiones en reconocimiento de los perjuicios fisiológicos y o alteraciones a las condiciones de la existencia. Para la menor, Claudia Lorena Naranjo, por las lesiones sufridas que le impiden continuar con normalidad su vida, y para la señora Susana Naranjo. Como el salario mínimo legal mensual vigente en Colombia para el 2021 es de 980.520 pesos, el reconocimiento de los perjuicios que se estableció sería de 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es importante conocer y establecer la cuantía para efectos de la competencia, por lo que tuvimos en cuenta el artículo 157, el ya anterior mencionado, y también el artículo 156 de la misma ley, en especial el numeral 6, que nos dice que para la determinación de la competencia para los casos de reparación directa se tendrá en cuenta el lugar donde se produjeron los hechos, las omisiones o las operaciones administrativas, o por el domicilio o sede principal de la entidad demandada a elección del demandante. Teniendo en cuenta lo anterior, la competencia recaería en el juez administrativo del circuito de Cali. Hola, ahora bien, es prudencia hablar sobre los fundamentos de derecho y los elementos jurisprudenciales, tanto de forma internacional como interna. En este caso, es necesario determinar el concepto de violación que recae sobre los derechos fundamentales, en este caso hablando del terrorismo.
Pues la comunidad internacional no ha llegado a un consenso acerca de lo que se debe entender por terrorismo. Sin embargo, se comprende que son todos aquellos castigos colectivos, así como toda medida de intimidación, los actos o amenazas de violencia cuya finalidad sea aterrorizar a la población civil. Y además se advierte como principal determinante el principio de distinción, pues es vital alejar a los civiles de los no combatientes en cualquier tipo de conflicto. De la misma forma, aunque no se ha elaborado jurisprudencialmente una definición muy precisa del terrorismo, podría considerarse como elemento distintivo el concepto para establecer la responsabilidad patrimonial del Estado, pues todos aquellos actos de violencia con los cuales se pretende causar un efecto psicológico de terror, sin importar quiénes sean las víctimas, utilizando medios de destrucción masiva dirigidos contra el Estado, con el fin de destruir o causar estragos para desestabilizar su organización. Normativamente, para justificar la reparación directa por parte del Estado, es necesario entender que éste debe garantizar y velar por el correcto goce y o disfrute de los derechos depositados en nuestra Carta Magna, los cuales son fundamentales e inherentes de cada sujeto. Siendo así, vimos relevante destacar como derechos afectados el artículo 2 en su párrafo 2. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, su vida y entre otros. Además, para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y los particulares. Asimismo, en su artículo 38 contempla que se debe garantizar el derecho de la libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realicen en sociedad. Y finalmente, pero más importante, el artículo 90, pues el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades públicas. Gracias. Por último, después de admitida la demanda y dentro del término de traslado, la parte demandada realiza su escrito de contestación de conformidad con el artículo 175 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. En ese orden de ideas, lo que se procede a hacer es entonces, en el escrito de contestación, vamos a encontrar primero el encabezado, luego encontraremos entonces la presentación del apoderado que está actuando en esta diligencia, y a renglón seguido entonces vamos a dar en forma nuestra contestación, nuestra opinión sobre lo que encontramos en el escrito de la demanda. Entonces, lo primero que vamos a encontrar un primer apartado que va a versar sobre las pretensiones. Así las cosas, en nuestro caso particular, le solicitamos al despacho que negara las pretensiones por cuanto no se encuentra debidamente probado lo que están solicitando. La parte demandante, solicita que se declare a la nación responsable y posteriormente que se condene a una indemnización, a una reparación. En este caso, solicitamos al despacho que no acceda a estas pretensiones por cuanto no logra configurar con el acervo probatorio que adjunta la parte actora, no logra probar la configuración de los requisitos para que haya una responsabilidad por parte de la nación. Así las cosas, sabemos de que para que haya responsabilidad debe haber daño, debe haber un perjuicio y debe haber y eso debe poder ser imputable al Estado. Así las cosas, la parte actora no logra probar que el daño y el perjuicio sufrido sea imputable al Estado, por lo cual nosotros solicitamos, la parte demandada solicita que se nieguen las pretensiones. Más abajo entonces encontramos otro apartado que va a versar sobre los hechos, que en nuestro caso, una vez más, encontramos que hay unos hechos que son ciertos y también hay otros hechos los cuales no nos constan y que nos atenemos a lo que
quede efectivamente probado durante el proceso, y hay otros hechos que no nos constan tampoco, pero que esos hechos en mención no se adjunta alguna prueba sobre esos hechos. De esa manera, pues entonces no los podemos considerar como ciertos, puesto que no se adjuntó o no hay algo que pruebe la veracidad de esos hechos. A renglón seguido, entonces, vamos a hablar sobre los fundamentos de derecho, vamos a hablar pues sobre la jurisprudencia, y entonces pasamos a atacar también, o más bien a dar nuestra contestación sobre las pruebas aportadas por la demandante. En ese orden de ideas, entonces, atacamos la efectividad de las pruebas aportadas, puesto que, como ya lo indiqué anteriormente, no logran probar de manera inequívoca y veraz la responsabilidad del Estado. Por lo tanto, se queda corta a la manera de determinar esa imputabilidad al Estado. Entonces atacamos ese conglomerado de pruebas que aporta la parte actora, y en contraposición entonces proponemos al juzgado, a este despacho, que tenga en cuenta otras pruebas con las que pretendemos que este honorable despacho, por lo menos por una duda razonable, descarte cualquier responsabilidad del Estado, en este caso en particular, y que por ende las pretensiones sean negadas, puesto que como ya lo he indicado, no se probó esa imputabilidad al Estado. Eso con respecto a las pruebas. Ya después de las pruebas, de haber contestado sobre este punto en particular, un punto muy importante es que cada apartado, tanto de las pretensiones, de los hechos y de las pruebas, entonces vamos a tratarlo de manera enumerada, respectivamente como estaban en el escrito de la demanda, respetando esos órdenes. Ya finalmente entonces tenemos el tema de las notificaciones, de los anexos y la firma. Muchas gracias.